Y bueno, la idea es poner justamente un enfoque que probablemente es alternativo aquellos relatos que predominan en la provincia y también en los medios de comunicación principales sobre el significado del proceso político argentino y hemos estado tratando de vincularlo con una situación, digamos así, del mundo y de la época, es decir, tratar de poner la realidad argentina a la luz de procesos políticos que exceden las fronteras argentinas, que tienen que ver con una crisis bastante profunda de la globalización, del proceso del capitalismo global de estos últimos años, particularmente la etapa que tiene su centro el predominio del capital financiero y una ideología de orden neoliberal que abarcó el mundo y que tuvo un peso muy grande en toda nuestra región y nuestro país. Y entonces vincular las resistencias y las pujas que hoy hay políticamente en Argentina con esta necesidad que recorre de alguna manera la región y quizás también se podría ser más audaz y decir el mundo, de un planteo distinto, de un planteo que reivindique el rol del Estado, que ponga en el primer lugar el valor de la igualdad, el valor de la integración social, en lugar de una situación que uno podría calificar como de barbarie capitalista, digamos, la idea del Estado retirado, del mercado libre sin controles, la idea de la expectativa de que el acumular riquezas en el polo más alto de la sociedad va a asegurar una vida digna a los sectores más postergados. Todo eso que ha sido eh, muy fuertemente refutado por la experiencia argentina. Si hoy podemos estar hablando de esto es porque tuvimos más de 10 años de una política neoconservadora, de creencias unánimes o predominantes en ese modelo, en ese proyecto, y terminaron con un 30% de desocupados, más de un 50% de pobres, con provincias prácticamente inviabilizadas desde el punto de vista productivo, sin ferrocarriles, sin industria nacional. Y entonces pensar que con todas las cosas que faltan, con todas las cosas que son insuficientes, con todas las cuestiones en las que se han equivocado rumbos, el proceso que se abrió del 2013 en adelante genera una expectativa distinta, genera un tipo de conflicto político distinto. La idea en resumen es oponerse a esta descripción fácil que hace la derecha del conflicto argentino como producto de un gobierno que tiene malos modales o que tiene una tendencia a los enfrentamientos estériles. Toda esa retórica bastante machacada por los medios de comunicación principales que no responde apenas uno mira por fuera de las fronteras, escucha los testimonios, ve las acciones de masa que se producen, por ejemplo, en Inglaterra, en Londres, ¿no? Que se producen en Irlanda, en Grecia, en España, ese estallido de masas de trabajadores y de gente del pueblo que rechaza los ajustes, que rechaza aquellas cosas que los argentinos venimos rechazando, uno se da cuenta que no es tan excepcional, ni se circunscribe a la personalidad de un gobernante o a un dirigente sindical, ¿no? La demonización de la CGT, que todo eso es una manera de eludir, de sustraer, de menoscabar el debate esencial, que es si vamos a tener un capitalismo salvaje, sin reglas, con mercados autorregulados, entre comillas, que en la práctica terminan generando una sociedad de mercado, donde las reglas de la sociedad, del acceso o del no acceso están determinadas por el mercado, como si no hubiera constitución nacional, leyes, derechos sociales adquiridos, ¿no? Me parece que ese es un poco el espíritu. Yo rescato mucho el carácter plural de la iniciativa, el hecho que hoy hayamos tenido gente que viene de distintas experiencias, de distintas historias y culturas, y hayamos encontrado un lenguaje común, no sin diferencias, sin enfoques distintos, pero sí en la búsqueda de una cuestión que creo que nos ha esperanzado a todos, ¿no? La idea de que la Argentina no está resignada a ser un satélite absolutamente subordinado a las políticas generadas por el poder económico internacional, sino que tiene capacidades políticas, democráticas para autonomizarse de esos poderes y generar su propia historia, ¿no? Bueno, ya has tenido, como decís, la primera experiencia con gente de San Luis, o el primer contacto con la gente de San Luis. ¿Qué es lo que te llevas distinto o qué es lo que encontrás distinto a otras situaciones que se puedan vivir en el país? Bueno, evidentemente San Luis es una provincia muy atípica en el concepto de la República Argentina, porque
no solamente porque tiene un gobierno opuesto a las líneas directrices en el plano nacional, sino porque es un gobierno con un peso electoral, digamos así, una hegemonía electoral, una fuerza propia que incluso le sirve al gobernador y a la familia del gobernador para tener un ascendiente, un relativo ascendiente en el plano nacional. Entonces, en San Luis lo que se ve es que no hay una dinámica plural, ¿no? Que hay una especie de poder muy fuerte, muy sostenido. Sí, hay que decir que no es un poder sostenido en base a la violencia ni a la persecución, que es un poder sostenido en base a una hegemonía desde un punto de vista cultural que se ha cimentado por métodos que se podrían discutir mucho, pero que es una realidad. Entonces, la idea de que San Luis pertenece a la Argentina, de que San Luis tiene las alegrías y las angustias de la República Argentina, es una idea interesante, porque no se puede pensar en San Luis como si no formara parte de la República Argentina. Gobiernos opuestos a la orientación nacional hay en muchas provincias. Lo que no hay es esta idea de la pretensión de autonomizar una realidad provincial de la experiencia que está haciendo el pueblo argentino en su conjunto. Y yo en ese sentido soy optimista, no porque piense que puede haber cambios a corto plazo en cuanto al gobierno, que en todo caso es el pueblo de San Luis el que tendrá que decidir cuándo es el momento, sino porque yo creo que el carácter del conflicto político argentino ha tomado una envergadura, una calidad que nadie va a poder ponerse por afuera, y todo lo que es el intento de frenar ese influjo que tiene lo que está pasando a nivel nacional en las provincias tiene muchos riesgos. Una expresión de esto es la elección de la provincia de Chubut, donde también parecía que, digamos, Das Neves, que fue partidario del kirchnerismo, podía irse del kirchnerismo y negarle la provincia al kirchnerismo, digamos, como si la provincia, como si el electorado provincial fuera una propiedad privada de un grupo, de una facción política. Bueno, ahí en Chubut se demostró que hay procesos que traspasan las fronteras provinciales, que ejercen un influjo, y eso no va a ser posible evitarlo en ninguna provincia. Lo cual no quiere decir que todo tenga un mismo signo, una misma tendencia, un mismo sentido, porque la política democrática presupone la existencia de alternativas distintas. Justamente creo que eso es lo que hace falta en San Luis, que es alternativas distintas, consistentes y fuertes que compitan libremente, ¿no? Acá en San Luis se viene dando un proceso particular, no sé cómo desembocará, en donde es probable que confluyan o que haya una experiencia similar a la de Neuquén, en donde confluyen fuerzas del kirchnerismo con las del radicalismo. Radicalismo. ¿Cómo lo ves esta posibilidad? Bueno, es muy difícil de prever, porque con el gobierno de San Luis ocurre algo que es muy distinto a otras experiencias. Tiene una especificidad muy clara, que es un gobierno inscripto en la tradición del Partido Justicialista, y que desde el punto de vista de las formalidades procedimentales, digamos, se ha quedado con el espacio del Partido Justicialista. ¿Cómo va a ser el formato de la discusión de esa hegemonía? No sé si alguien lo tiene claro, pero seguro que yo no lo tengo claro. Lo que es previsible es que el pluralismo, que es inevitable en cualquier provincia del país, en un país que tiene naturaleza plural y que tiene un proceso político que incentiva el pluralismo porque muestra alternativas diferentes, que tarde o temprano vaya a haber una recomposición de fuerzas donde seguramente unas fuerzas prosigan, digamos, el respaldo a la hegemonía de los Rodríguez Sá, y otras fuerzas se desprendan desde el interior del peronismo, se desprendan desde sectores del radicalismo, se desprendan desde el sabatelismo, se desprendan desde los lados que tengan que desprenderse, pero pensar que no va a haber una alternativa de gobierno a los Rodríguez Sá no tiene sentido, porque tampoco tendría sentido. Lo que yo te estoy diciendo es lo contrario, es que existe la posibilidad de una construcción donde confluyen sectores que en otros lugares Sí, del no, país te entendí. son... Te entendí, no, lo que quiero decir, sí, te entendí. Lo que quiero decirte es que yo no sé las formas que van a asumir, porque
La forma que asumen Neuquén también son formas muy curiosas, porque además tienen dentro de sí la crisis profunda que atraviesa el radicalismo, una fuerza que en el marco de un radicalismo nacional que se opone duramente al gobierno de Kirchner, confluyen con el kirchnerismo en Neuquén. Convengamos que es una rareza, como lo es la de Río Negro, donde prácticamente el oficialismo nacional, una de las fuerzas centrales del oficialismo nacional en Río Negro es la fuerza del radicalismo pro-kirchnerista, de modo que cada provincia tiene y seguirá teniendo una especificidad en cómo se configura esa pluralidad y cómo se configura el espacio de sostén del oficialismo nacional. Pero lo que es inevitable es que esa reconfiguración se